Excelentes tiempos en los que estén viviendo, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta preciosa hora a este espacio llamado Buen Tiempo, un lugar de lectura y de reflexión bíblico en el cual queremos compartir con ustedes algo de la Biblia, sin afán de querer imponer nada, mis amados, simplemente aprender qué dice la Biblia, aprender quién es Jesús, de una manera muy sincera, de una manera muy personal. El día de hoy estamos listos para ir al capítulo correspondiente según hemos estado llevando el Evangelio de Juan. El día de ayer capítulo 9, el día de hoy capítulo 10. Así es que sin más, mis amados, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por todo. Bien, permíteme acomodar aquí que está movidillo. Ahí está. Nos invita a considerar y a aplicar lo siguiente en este capítulo 10. Viendo específicamente el versículo 11, el cual nos dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tengamos algo en claro, mis amados. Nadie asesinó a Jesús. La crucifixión no le pilló por sorpresa. Él permitió que unos soldados romanos mataran su cuerpo. En todo momento fue capaz de defenderse. Incluso podía haber dado la orden, y 12 legiones de ángeles habrían destruido completamente a toda Jerusalén junto con sus enemigos. Hay una comprobación de esto en Mateo 26:53, pero no lo hizo por una sencilla razón: su amor. Nos amaba y sabía que solo su muerte podía rescatarnos del castigo eterno que merecía nuestro pecado. Ahora, a cada uno de nosotros, mis amados, se nos hace la pregunta: ¿qué respuesta das tú a ese amor? De esta manera, mis amados, vámonos al capítulo número 10. Y enseguida vamos a ver qué nos dice un poquito más a profundidad de ese capítulo. Sean todos bienvenidos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Capítulo 10. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor.
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Es hermoso cuando uno puede ir a la palabra y atender la palabra. Creamos, mis amados, en esto que nos está enseñando, pero vamos a ampliar un poquito más este capítulo. Yo le invito a que disponga su vida. Si usted tiene oportunidad de tener una Biblia a la mano, por favor, acompáñeme. E incluso si por aquí encuentra algunos versículos paralelos a lo que estamos hablando, yo le invito a que también pueda comprobar por usted mismo dónde es donde la palabra dice. Me encantan las referencias cruzadas que tiene la Biblia, que son muchísimas, toda la Biblia en sí, mis amados, unida para conocer a Jesucristo. Mire, de este capítulo 10 en el versículo 1 podemos ahondar en lo siguiente. De noche, a menudo se juntaban las ovejas dentro de un redil, y esto se hacía para protegerlas de ladrones, del tiempo o de animales salvajes. Los rediles eran cuevas o apriscos o áreas abiertas rodeadas de paredes construidas de piedra o ramas. Por lo general, el pastor dormía dentro del redil para proteger sus ovejas. Del mismo modo que un pastor cuida de sus ovejas, Jesús, el buen pastor, cuida de su rebaño.
¿Quién es su rebaño, mis amados? Pues quienes lo siguen. El profeta Ezequiel, al predicar la venida del Mesías, lo llamó pastor. ¿Dónde? Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Primera referencia, mi amado. Ahora, en el versículo 7, nos habla que en el redil, el pastor cumplía la función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas. Jesús es nuestra puerta a la salvación de Dios. Ofrece el acceso a la protección y a la seguridad. Cristo, mis amados, es nuestro protector. Algunas personas toman a mal que Jesús sea la puerta, el único camino de acceso a Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, como pregunta, ¿por qué habríamos de buscar otro camino? ¿O por qué querríamos una forma de abandonar a Dios hecha a la medida? Nos invita a ver también las notas del capítulo 14, versículo 6, que primeramente Dios la próxima semana estaremos mirando este capítulo. Pero bueno, otra referencia cruzada. Vámonos al versículo 10. En contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús da vida. La vida que Él nos da ahora es abundantemente más rica y plena. Mis amados, la vida que el Señor nos da es eterna. Y sin embargo, comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a que su sobreabundante perdón está allí, mis amados. Hay amor y hay dirección. Ahora yo le pregunto, ¿ha aceptado la vida que le ofrece Cristo? ¿Ya está disfrutando, mi amado, de este perdón, de este amor, de la dirección de Dios? Versículos 11 y 12. El asalariado cuida las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solamente lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros. Los falsos maestros y profetas no tienen esta dedicación. Ministerio al otro lado de Jordán. Nos hace por aquí una referencia a esto, mis amados, el comentario. Jesús estuvo en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos según el capítulo 7, versículo 2. Luego predicó en varias aldeas, tal vez en Judea, antes de volver a Jerusalén para la fiesta de la dedicación. De nuevo, provocó el enojo de los líderes religiosos, quienes trataron de arrestarlo, pero él sale de la ciudad y va al otro lado del Jordán para predicar. Ahora en el versículo 16 continuamos las otras ovejas. ¿A qué se refería esta frase? Bueno, eran los gentiles. Jesús vino para salvar a gentiles y a judíos por igual. Aquí los gentiles vendríamos a ser nosotros, mis amados, personas que no son de una descendencia judía directa. Ahora, esta es una revelación de su misión mundial: morir por los pecados del mundo. La gente tiende a querer limitar las bendiciones de Dios. Hay gente que quiere o profesa que solamente a su grupo Dios bendice. Pero ¿sabe qué, mi amado? Jesús no acepta que lo limiten las barreras que erigimos nosotros mismos. Él murió por todos y todos tenemos acceso hoy a Él. En los versículos 17 y 18 nos habla que la muerte y la resurrección de Cristo, como parte del plan de Dios para la salvación del mundo, estaban totalmente bajo el control de Dios. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Sépase esto, mi amado. Versículos 19 y 20. Si Jesús solo hubiese sido un hombre, sus declaraciones de que era Dios habrían probado su locura.
Pero sus milagros demostraron que sus palabras eran ciertas. Él verdaderamente era Dios. Los líderes judíos no veían más allá de sus propios prejuicios y miraban a Jesús únicamente desde la perspectiva humana. Jesús, confinado a un cuerpo humano. Pero a Jesús no le puede limitar esta visión restringida. Mis amados, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero justo por ser Dios verdadero, completo, lo humano no lo limitaba, no lo restringía. Versículo 22 y 23. La fiesta de la dedicación conmemoraba la restauración del templo bajo Judas Macabeo en el 165 a.C. Después de que Antíoco Epífanes lo profanase al sacrificar un cerdo sobre el altar del holocausto. La fiesta se celebraba a finales de diciembre. Esta es también la actual fiesta de las luces llamada Hanukkah. Está tremenda esta parte de la historia, mis amados. Les recuerdo que entre el último libro, se pudiera decir, o escrito que se tiene del Antiguo Testamento, y el Nuevo pasaron 400 años. Se le conoce como el periodo del silencio, porque no hubo profeta alguno, pero durante este tiempo se levantan estos macabeos. Judas Macabeos fueron como quien dice los iniciadores. Después de ellos salieron lo que vienen siendo los fariseos, pero bueno, es toda una historia, mis amados. Pero este ser que se nos menciona aquí, o esta persona, Antíoco Epífanes, fue alguien tremendo, alguien que se puso a sacrificar un cerdo en el altar del holocausto en el templo. Ese fue el punto en el que, pues, los macabeos, que se les conoce después, hicieron una limpia en cuanto a volver, se pudiera decir, lo más parecido que se pudiera a lo que Moisés había establecido. Tenían un celo ferviente y querían hacer las cosas bien para Dios. Lástima que después, ¿verdad?, se desviaron tanto. Ahora los fariseos, entre ellos mismos, después hubo divisiones. Pero bueno, mis amados, es solamente parte de la historia. Todo esto, mis amados, es comprobable históricamente hablando. De hecho, hay un libro, Los Macabeos. Se le considera de los apócrifos porque, pues bueno, no concuerdan algunas fechas o algunos lugares de donde se habla, pero habla de ese periodo de tiempo. Continuamos en el versículo 23. El pórtico de Salomón era una galería cubierta sostenida por grandes columnas de piedra, la cual se encontraba en el patio del templo apenas traspuestos los muros. En el versículo 24 nos habla que muchas personas que piden pruebas lo hacen por motivos que no corresponden. ¿A qué se refiere esto, mis amados? Vamos a ampliar un poquito más. Pero antes permítanme acomodar aquí que ya se volvió a mover. Listo. La mayoría de aquellos cuestionadores no deseaban seguir a Jesús como él quería. Tenían la esperanza de que Jesús se proclamase Mesías por razones no exactamente correctas. A ellos, al igual que a los discípulos y el resto de la gente de la nación judía, les habría encantado que él hubiera echado fuera a los romanos. Sin embargo, muchos no pensaban que lo haría. Estos que dudaban tenían la esperanza de que se identificase para acusarlo de mentiroso, como lo hicieron los fariseos en el capítulo 8, versículo 13. Ahora, versículos 28 y 29. Del mismo modo que un pastor protege sus ovejas, Jesús protege a su pueblo del daño eterno. A pesar de que es de esperar
que los creyentes sufran en la tierra? Mis amados, tenga esto por favor bien en cuenta. Satanás no puede dañar sus almas ni quitarle su vida eterna con Dios. Existen muchas razones para sentir temor aquí en la tierra, porque este es territorio del diablo. Primera de Pedro 5:8. Pero si decides seguir a Jesús, mi amado hermano, hermana, Él le dará seguridad eterna. Ay, mis amados, esto es una realidad tan preciosa. Hemos estado estudiando, la materia se llama Introducción a las Profecías Bíblicas. Y mi amado, es tremendo cuando uno se mete a estudiar algo específico y uno va topándose con diferentes cosas. Y cuando uno empieza a ver también lo que está sucediendo alrededor en nuestro mundo. Híjole, mi amado hermano, créame que si uno deja de ver al Señor, sí comienza un temor, un cierto miedito, se pudiera decir, a qué va a suceder, ¿verdad? No tener esa seguridad. Pero eso es 100%, mis amados, humano y terrenal. Porque por otra parte, cuando nos volvemos, y esto se lo digo porque justo en estos días me ha pasado, de que empiezo a ver y empiezo a investigar y ver las profecías y lo que se ha cumplido y lo que viene y lo que se dice y lo que ahorita en este mundo actual estamos viviendo. Y digo, ay, Señor, ayúdame, ¿no? Y no es un miedo por mí, mis amados, o sea, de que diga, no sé a dónde voy o qué va a pasar. No, yo sé a dónde voy. Y tengo esa seguridad y tranquilidad. Pero mi inquietud viene, mi amado, porque siento que como iglesia, o al menos yo personalmente hablando, siento que me hace falta mucho todavía hacer cosas para Dios. En la mañana nuestro pastor estaba hablando con nosotros de una manera que para mí también fue una respuesta de parte de Dios que me dio tanta paz, mis amados. Ahorita se lo voy a compartir, ahorita quiero hablarle un poquito acerca de eso. No me voy a desviar más del tema. A lo que voy es que en Él podemos tener una seguridad, mis amados, eterna. Donde aunque podamos ver lo que la Biblia nos está previniendo y podamos ver la situación actual del mundo, mi amado, no hay temor y no hay tampoco ay, Señor, un miedo, pues no, mis amados. Claro, existe ese sentimiento, yo le puedo decir, pero de apuro o de inquietud en cuanto a lo que necesitamos hacer para el Señor. No tanto qué va a pasar con mi vida. Nuestra vida, nuestra alma está segura en Él, mis amados. Y sí, las dificultades pueden estar aquí. Incluso nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Como lo ha pasado a lo largo de la historia, pueden pues matarlo, pero el alma no, mis amados. Vamos a continuar versículo 30 y enseguida le platico qué fue lo que se me quedó tan marcado en la mañana de lo que nuestro pastor nos hablaba. Pero bueno, ahí va. En el versículo 30 nos dice que esta declaración más clara, esta es la declaración más clara de su divinidad que Jesús haya expresado jamás. Jesús y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y naturaleza son uno. De aquí que Jesús no es un simple buen maestro, Él es Dios. Esta declaración no dejaba lugar a dudas. Los líderes religiosos deseaban matarlo porque sus leyes decían que cualquiera que se proclamase ser Dios debía morir. No había nada que pudiese persuadirlos de que la declaración de Jesús era verdad. Versículo 31, los líderes judíos intentaron cumplir la directiva que se encuentra en Levítico 24:16 con respecto a los blasfemos, o sea, los que afirman ser Dios. Tenían la intención de apedrear a Jesús. Pero en los versículos 33 y 34 que continuamos, Jesús se refería al Salmo 82:6, donde a gobernadores y jueces israelitas se le llaman dioses. Pero ojo con esto, mi amado hermano, porque sí es muy importante que uno aprenda a diferenciar dentro de la Biblia. Como cultura muchas veces uno no pone atención a la ortografía, pero en lo escrito en la Biblia tiene mucho que ver. Aquí dioses es con D minúscula, mis amados, y entre paréntesis nos lo dice.
Y también hay una referencia en Éxodo 4:16 y Éxodo 7:1. Si Dios con mayúscula llamó dioses con minúscula a los líderes israelitas porque eran agentes de la revelación de Dios y de su voluntad, la pregunta es: ¿cómo podía ser blasfemia que Jesús se llamase Hijo de Dios? Jesús estaba reprendiendo a los líderes religiosos porque Él, con mayúscula, es el Hijo de Dios, en singular y sin paralelos relacionados a la unidad con el Padre. Entonces, mi amado hermano, sepas esta parte y por favor entiéndase. Es como nosotros como cristianos. ¿Sabía que la referencia de cristianos es por ser como un Cristo en pequeño, en chiquito? Somos representantes de Cristo. Qué preciosa es la palabra. Versículo 35. La escritura no puede ser quebrantada. Es una declaración de la verdad de la Biblia. Si aceptamos a Cristo como Señor, también debemos aceptar su testimonio de la Biblia como palabra de Dios. Los nombres de Jesús, mis amados, un subtítulo aquí en este comentario. En distintas situaciones, Jesús se asignó nombres que señalaban papeles especiales que estaba dispuesto a cumplir para las personas. Algunos de estos se remontan a las promesas de Mesías del Antiguo Testamento. Otros eran maneras de ayudar a la gente a entenderlo. Por ejemplo, aquí están los títulos que se le dieron, mis amados. En el versículo 27 del capítulo 6 se le habla como el Hijo del Hombre, forma favorita de Jesús para referirse a él mismo. Este enfatiza su humanidad, pero de la manera que lo utilizaba resultaba ser un anuncio de divinidad. En el versículo 35 del capítulo 6 está el pan de vida. Este título se refiere a su papel de dador de vida. Él es la única fuente de vida eterna. Ahora, otro título también en el versículo 12, y no estamos hablando de una religión perversa que se ha hecho, sino estamos hablando del título que a Jesús se le dio, que él mismo se dio: la luz del mundo. La luz es un símbolo de verdad espiritual, y Jesús es la respuesta universal a la necesidad del hombre de verdad espiritual. Versículo 7, título: la puerta de las ovejas, en este capítulo 10. Jesús es el único camino que lleva al reino de Dios. No hay otro, mis amados. Versículo 11 de este capítulo 10, el título de El Buen Pastor. Jesús se apropió de las imágenes proféticas del Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Esta es una manifestación de divinidad enfocada en el amor y la dirección de Jesús. En el capítulo 11, versículo 25, nos encontramos con el título de La resurrección y la vida. Jesús no solo es la fuente de la vida, también es el poder sobre la muerte, mis amados. Qué precioso. En el versículo número 6 nos encontramos con este título: el camino, la verdad y la vida. Amados, Jesús es el método, el mensaje y el significado para todas las personas. Mediante este título resume el propósito por el cual vino a la tierra. Jesús vino para mostrarnos el camino, revelarnos la verdad y darnos la vida. Por eso solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. En el capítulo 15, versículo 1, nos encontramos con el título de la vid. Este título tiene una importante segunda parte, porque Él es la vid, vosotros los pámpanos. De la misma manera que ocurre con muchos de sus otros nombres, Jesús nos recuerda que así como los pámpanos obtienen la vida de la vid y no pueden vivir separados de ella, nosotros, mis amados, dependemos por completo de Cristo para obtener la vida espiritual.
Mi amado, si usted está separado de Él, podrá tener una religión, podrá hacer muchas actividades, podrá ser una persona moralmente correcta, pero la vida espiritual, la vida eterna, puede no estar acompañándole. Cristo es el centro, Él es la razón, y tenemos que estar conectados a Él, mis amados, para llevar esa vida. Qué preciosa es la palabra, mis amados, y hasta ahí llega el capítulo número 10, pero ahora sí permítame compartirle eso que en lo personal, mi amado hermano, me hizo reflexionar y me hizo saber que, ay Señor, qué precioso eres. Nuestro pastor en la mañana hablaba acerca de una persona que tuvo una plática con él, de que se encontraba preparándose para aplicar por la ciudadanía americana. Y para uno lograr esto, le hacen un tipo de entrevista o examen, no sé cómo sea en específico, mi amado. Pero en ella le pregunta, ¿no? Yo creo que, según tengo entendido, que hasta datos históricos, quién fue el presidente, no sé si algunos detalles de la Constitución o los requisitos o comportamientos de un ciudadano allá, ¿verdad? Pero debe estudiar la persona y se encontraba en ese proceso, ¿no? De que andaba bien clavado estudiando el cómo se debe de comportar y qué debe de saber para tener la ciudadanía americana, ¿verdad? Y nuestro pastor nos decía, y yo lo entendía de una manera tan preciosa, ¿verdad? Que usted y yo, mis amados, ojalá a estas alturas sepa usted que es ciudadano del reino celestial. Pero por otra parte, si usted aún no siente esa seguridad de su ciudadanía, pues aplíquese también a estudiarle, mi amado, aplíquese también a conocer cuáles son los requisitos del reino de Dios. Y yo lo que pensaba es que la iglesia para mí funcionaría como una embajada, ¿verdad? Una embajada es los representantes, pues, de un país estando en otro, ¿no? Para mí una iglesia es como eso, una embajada, pero del reino celestial. Un lugar donde se representan los valores, la vida del reino. Donde nuestro Rey, mis amados, es nuestro amado Señor. Y donde Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y para vivir en este reino, mis amados, claro que también hay requisitos como la fe, como el nacer de nuevo, el ser bautizado en el agua y el Espíritu Santo, el perseverar. Y mencionaba nuestro pastor, ¿no? Que muchas veces las personas cuando buscan la ciudadanía pues americana, sobre todo, que son los vecinos que tenemos aquí, ¿verdad? Cuando aplican sus exámenes y están en Estados Unidos, pues obviamente tienen que acatar la ley. Hacen muchas cosas porque no quieren estar contra la ley. Y vaya que, pues, en aquel país, aunque también existe, no digo, ¿verdad?, corrupción y cosas así, pero se hace cumplir un poco más la ley que acá en nuestro país, lamentablemente. Y la prueba está en que estas mismas personas muchas veces cuando regresan a México, aunque ya tienen ciudadanía de allá, aquí en México vienen a hacer las cosas que no hacen estando allá. Muchos de ellos pues tienden, ¿verdad?, a tener excesos y a andar, mis amados, ahora sí que vueltos locos por acá, ¿verdad? Si traen vehículos de allá, pues andan quemando llanta algunos y otros con bebidas alcohólicas y manejando así, ¿no? Cuando, le digo, allá también se dan los casos, pero si lo agarran allá, pues le quitan la ciudadanía, le quitan todo, ¿verdad? Y hasta la cárcel va a parar. Y mi amado hermano, usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios, amén. Usted es ciudadano, usted es representante, pero luego usted, pues, se conduce en este mundo y se le olvidan a lo mejor también las reglas, ¿no? Se le olvidan también, no las reglas, sino lo que nos pide, lo que nos hace ciudadanos de ese reino. Y en ocasiones también, pues nuevamente hay temor, hay desenfreno, hay emociones o hay situaciones que no tienen nada que ver con el reino de Dios, mis amados. Y cuidado, porque
yo lo veía, se puede perder la ciudadanía, ¿no? Yo no soy quien juzga, mi amado, pero yo sé que nuestro Dios es justo y es verdadero. Y si aquí humanamente hablando, cuando alguien la riega, y obviamente pues la justicia se ejerce como debe de ser, pero no hay consideraciones, se tiene que pagar, mi amado, por lo malo. Ahora Jesucristo pagó el precio por nosotros. Pero si uno no toma bien esa vida en Cristo, no le da el valor que realmente tiene, pues cuando nos presentemos delante del Señor, mis amados, ¿qué le va a decir? ¿Cuál va a ser su excusa? Y recuerde que a Él no podemos engañarle. Él conoce pensamientos, las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Y es ahí, mis amados, donde somos llamados todos. Primero, yo soy el primerito, a rendir nuestro corazón al Señor. A comportarnos como esos embajadores del reino. Reyes, sacerdotes, dice su palabra. Nos ha hecho hijos, herederos. Pero ¿qué tanto está representando usted el reino? Ahora todos somos llamados también a extender este reino. Usted tiene la posibilidad también de llevar a otros a que conozcan parte de esta vida en Cristo, a través de su manera de hablar, a través de su manera de vivir, a través de sus acciones. Había gente que por los prejuicios que tenían, a Jesucristo no lo querían. Ellos esperaban, como lo vimos, ¿verdad?, ese Mesías militar, que les quitara el yugo romano nada más. Y en Jesús no miraban eso. No miraban su amor. No miraban su cuidado. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Hubo quienes como Nicodemo, que aunque era fariseo, pudo ver, mi amado. Así es que no tenemos excusa. Todos tenemos que tomar una decisión, una elección. ¿Quiere tomar a Jesucristo como el camino, la verdad o la vida? ¿O quiere rechazarlo y seguir con sus fuerzas? La decisión es suya, mi amado hermano. Y si usted ya tomó la decisión de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que vaya más allá en cuanto a, Señor, ¿cuáles son tus planes y propósitos? La salvación ya la tengo. Gracias por ella. Pero ¿qué quieres hacer? Yo quiero, en obediencia y por amor a ti, compartir con otros lo que tú has hecho en mí. Hágalo, mi amado hermano. Hagámoslo. A Dios la gloria por siempre y para siempre. Les bendigo en el amor del Señor, mis amados, a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto el poder, el saludarles también por aquí en esta hora. Dice nuestra hermana Gladys, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Por aquí conectada nuestra hermana Anabelia, nuestra hermana Anaí, nuestra hermana Irma, bendiciones. Nuestro hermano Raúl presente, buenos días, Dios los bendiga, amén, amén. Nuestra hermana Berta presente también. Dice nuestra hermana Margarita, bendiciones, amados, Dios con todos. Amén, bendiciones. Nuestro pastor presente también, bendiciones, pueblo del Señor, amén, amén. Dice nuestra hermanita Berta, bendecido fin de semana igualmente, mi hermanita. A las personas que se encuentran por acá en TikTok también les bendecimos en el amor del Señor. Verónica Moreno Díaz, te bendigo, espero que te encuentres muy bien, que el Señor sea en tu vida. A los que se han conectado en algún momento, en algún tiempo a esta transmisión, yo les bendigo en el amor del Señor. Y deseo con todo mi corazón, mis amados, que más que miedo, le decía, más que temor del futuro, de lo que va a suceder, que nos aferremos al Señor. Nuestra seguridad
completa, plena está en Él. Él es nuestro pastor y nada nos faltará, dice el Salmo, pero es una realidad para nuestras vidas. ¿Está viviendo esa realidad? Que el Señor nos ayude, mis amados. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Primeramente Dios, el día lunes, si Dios nos permite, si tenemos vida, por aquí nos vemos para continuar con el capítulo 11 de este Evangelio de Juan. Este fin de semana yo le pido, mi amado hermano, que lo disfruten el Señor, que lo aproveche para que también comparta con otros. Si usted tiene oportunidad de congregarse, de ir, ¿verdad?, a algún lugar con otros hermanos en Cristo que también, al igual que usted, tengan hambre y deseo de juntos alabar a Dios, juntos recibir palabra, hágalo, congréguese. Nosotros estamos transmitiendo nuestra, pues viene siendo el mensaje de nuestra reunión presencial los domingos, aproximadamente por eso de las 12:30 del mediodía, en el grupo de miembros del Centro Cristiano Roca de Salvación y Comunidad Dios Conmigo. Ahí nos puede encontrar los domingos, mis amados. Por si no tiene o no puede ir usted de manera física presencial, pues conéctese para que reciba palabra, o mi amado, agarre su Biblia, ¿verdad?, o cualquier otro lugar donde haya esa palabra sana, esa palabra viva. Nunca va a estar de más, mi amado. Así es que les bendigo, primeramente Dios, que tenga excelente fin de semana, excelentes tiempos, y si Dios lo permite, le vuelvo a decir, el día lunes por acá nos vemos. Ánimo, mis amados, bendiciones para todos. Dios les bendiga.